La fragilidad y vulnerabilidad y evidente debilidad del Estado de las instituciones de Chile quedan en evidencia a contar de la mayor expresión de fuerza de la rebelión social acumulada por lo menos los últimos 31 años, que se conoció como estallido social el 18 de octubre del año 2019. Fragilidad, vulnerabilidad y evidente debilidad del Estado y las instituciones de Chile como resultado del manejo y conducción dogmática y elitista a manos de organizaciones, dirigentes y operadores políticos y gremiales que han sido los controladores y no sorpresivamente, por cierto, también los principales beneficiados de este modelo vigente. Modelo y sistema hoy cuestionado desde los cimientos fundamentales que los sostiene institucionalmente, es decir, la actual constitución política del Estado. Todos ellos son los que hemos descrito como los de siempre, los mismos de siempre, siempre los mismos. Por lo mismo es que el gobierno y el parlamento, y con los partidos políticos, dirigentes y operadores que conjuntamente con organizaciones gremiales, principalmente del gran empresariado, aparecen como los emblemáticos de la megacrisis nacional. Megacrisis que, lejos de presentar una amenaza para la estabilidad y gobernabilidad del país, como lo han expresado algunos o algunas interesados o interesadas, precandidatos o precandidatas presidenciales. Lejos, pero lejos de representar una amenaza, reitero, es la gran oportunidad de Chile para la construcción de un andamiaje institucional con el debido respaldo que le dé certeza jurídica y sea el fiel reflejo del Chile de todos y no el Chile de unos pocos y el resto, los demás. Pero esas expectativas y esos resultados que la inmensa mayoría de chilenos y chilenas esperan están hoy solo en el nivel de expectativas. Expectativas, por una parte, que bien pudieran verse reflejadas en un texto constitucional, pero no interpretadas posteriormente por los legisladores encargados y responsables de la redacción de las leyes que interpreten lo que esa misma Constitución exprese. Y por otra, bien podría ser lo contrario, es decir, que esa Constitución finalmente no sea el reflejo de las razonables expectativas y aspiraciones de la inmensa mayoría de chilenos y chilenas, porque así lo decida la expresa voluntad de los propios convencionales, aunque hoy se piense que existen las mayorías suficientes para ello. Y digo convencionales, porque aún está por verse si los 155 electos serán o no efectivamente constituyentes. Y por su parte, en tanto, la clase política, los partidos políticos como expresión y reflejo global que abarca dirigentes, operadores y militantes, son partícipes de hacer todas las modificaciones legales y electorales que les permita en el Congreso revertir o torcer la voluntad de los ciudadanos del 15 y 16 de mayo. De ahí entonces la presurosa reactivación de la iniciativa de ley que modifica el voto voluntario por el voto obligatorio para que entre en vigencia en las cruciales elecciones del 14 de noviembre próximo. Es una auténtica cacería electoral, amenaza mediante al 59% de los chilenos y chilenas que especialmente no votaron el pasado 15 y 16 de mayo y que hoy constituye el mayor foco de atracción, la mayor y principal botín electoral. Botín electoral si los resultados les favorecen, que les permitiría mostrar cierta mayor votación, que les apuntale la menguada representatividad y cuestionada legitimidad, de la que hoy carecen. Les recuerdo que esas elecciones al menos inicialmente elegirá o reelegirá, según sea el caso y la pretensión de ellos, a la totalidad de los diputados y a la mitad de los senadores. Senadores y diputados que tendrán la responsabilidad de redactar las leyes interpretativas de la nueva Constitución que eventualmente sea aprobada en plebiscito. La mirada internacional, sin embargo, está atenta al devenir de los acontecimientos en nuestro país. El brote de cada vez más masivas y frecuentes manifestaciones sociales en Perú, Ecuador y recientemente en Colombia hacen que la crisis y la solución o la no solución a nuestra crisis será sin duda un referente también para esos pueblos.
Bienvenido, Mediodía en Chile. Soy Miguel San Martín Baeza, periodista y conductor de Tribuna Ciudadana, su voz en las redes sociales, aquí, donde a usted se le reconoce que merece más y mejor porque sus derechos no son favores políticos. Los resultados de las elecciones de los 155 integrantes de la Convención Constitucional comienzan a mostrar fuertes e inquietantes interrogantes respecto de las legítimas expectativas y resultados esperados por la mayoría ciudadana versus la probabilidad incierta de que esas mismas expectativas y esos esperados resultados no se hagan realidad. Digo esto por cuanto en la misma medida que se valora la rica diversidad de la representatividad expresada en los 155 convencionales, en la misma medida, comienza a verse que en esa diversidad aún no es posible percibir cierta unidad de propósitos y objetivos a alcanzar en la redacción de la nueva Constitución. La mayoría de independientes que superan el veto de los 2/3, es decir, el requisito del 66% de votos para aprobar un determinado artículo o ya no es un obstáculo. En principio existe una contundente mayoría que supera esa barrera, por lo que no habrá límites para aprobar lo que esa mayoría estime. Y aquí viene la singularidad. Esa mayoría tendrá unidad de propósito, de objetivos y metas, al menos en lo medular y estructural que debe incluir una nueva Constitución. Se comienza a correr el velo de las interrogantes a poco andar. El primer hito de esa convención constitucional será decidir en los próximos meses a lo menos 3 aspectos cruciales. Primero, elegir al presidente o presidenta y al vicepresidente o vicepresidenta. Segundo, dirimir si se considerará la presencia de la minoría, vieja escuela política, en uno de esos cargos, claramente identificada como los de siempre, los mismos de siempre, siempre los mismos. Tercero, la elaboración del reglamento que refleje la real autonomía y potestad de los convencionales para decidir contenidos, formas de votación, quórum por artículos o en sesiones plenarias, etc. Será el momento de ser convencionales o constituyentes, en contraposición al reglamento del 24 de diciembre del 2019, elaborado por los mismos del acuerdo político del 15 de noviembre del mismo año. La mirada y el interés internacional por el actual proceso chileno concitan la atención de muchos observadores y medios internacionales. La BBC de Londres es un medio influyente y de reconocido prestigio. Veamos cómo la BBC observa este proceso. Chile eligió a los 155 miembros de la Convención Constituyente en una votación donde, para sorpresa de muchos, uno de los grandes triunfadores fueron los independientes, que obtuvieron casi 1/3 de los escaños. El resultado ha sido leído como un castigo a los partidos tradicionales y a la derecha que gobierna actualmente, que no alcanzó los 52 puestos o 1/3 de la Asamblea que son necesarios para influir en el contenido de la nueva Carta Magna chilena. No estamos sintonizando adecuadamente con las demandas y con los anhelos de la ciudadanía. El cambio de constitución surgió como una salida institucional al fuerte estallido social de 2019. Y ahora los 155 elegidos quedan a las puertas para comenzar a escribir las nuevas reglas del juego que regirán en Chile. Y lo harán en una convención conformada por una mayoría de izquierda entre independientes y la oposición al gobierno, que sumados superan ampliamente los 2/3 de los escaños que son necesarios para dominar la Asamblea. En este video hablamos de 3 temas clave que se discutirán en esta histórica convención constitucional y por qué puede ser importante no solamente para Chile, sino para el resto de América Latina. Antes admirado y tomado como ejemplo de desarrollo económico en América Latina, el modelo chileno se convirtió en el blanco y el origen del hartazgo de millones de chilenos, que en octubre de 2019 salieron a las calles denunciando la desigualdad y el abandono por parte del Estado en temas clave como salud, educación o las pensiones. El sistema político y económico chileno, que fue visto como una especie de laboratorio del neoliberalismo en la región, dejó así al descubierto sus profundas grietas. Chile puede ser un ejemplo en términos de desarrollo macroeconómico, pero no de igualdad social. El talón de Aquiles de ese modelo de desarrollo lo podemos encontrar por supuesto, en la explotación de los recursos naturales, pero en la explotación de las personas también. Es un modelo que descansa brutalmente en el abuso de las personas.
Un modelo que el país había puesto en marcha durante el régimen del general Augusto Pinochet y que tiene su soporte legal en la Constitución vigente de 1980 y heredada de ese gobierno militar. Se trata de un modelo económico donde el Estado interviene poco porque rige el mercado. Por eso, para muchos, la pregunta sobre el rol que deberá jugar el Estado será el tema central del debate constituyente. Para Saavedra, un cambio fundamental sería que el Estado pasara de tener un rol secundario a uno más protagónico en los social, donde se garanticen derechos como el acceso a la educación o la salud. Estas fueron peticiones que se escucharon con fuerza en las calles durante el estallido social en Chile. Y será importante ver cómo lo que sucede en Chile respecto a su modelo se leerá en el resto de América Latina, donde muchos lo tomaron como ejemplo e incluso imitaron. Una región donde en la mayoría de los países, en opinión de analistas, históricamente el Estado no ha logrado garantizar derechos mínimos y que tiene además los niveles más altos de desigualdad del mundo. Algo que ahora la pandemia de coronavirus ha acentuado con un aumento de la pobreza sin precedentes que ha dejado más de 200 millones de personas pobres según el último informe de la CEPAL. Otro tema sobre la mesa es el de los derechos de los pueblos originarios. En un país donde más del 12% de su población es indígena, es la primera vez que este sector de la población, que ha sido tradicionalmente relegado, tendrá una representación asegurada en la constituyente. 17 de los 155 escaños, es decir, más del 10%, estarán ocupadas por los 10 pueblos originarios chilenos reconocidos por el Estado. Chile es uno de los pocos países de la región que no reconocen explícitamente a sus pueblos originarios en su constitución, ni tampoco sus lenguas o culturas. En la otra vereda, por ejemplo, están Ecuador o Bolivia, dos naciones que optaron por consagrar el carácter plurinacional del Estado, aceptando su autonomía y sus derechos. Pero a pesar de que algunos países han avanzado más que otros en su reconocimiento, las condiciones sociales en las que viven estos grupos en la región están lejos de ser ideales. Según el último informe del Banco Mundial sobre poblaciones indígenas, estos pueblos representan el 8% de la población de América Latina, pero en contraste constituyen aproximadamente el 14% de los pobres y el 17% de los extremadamente pobres de la región. Y son los que viven en áreas generalmente menos seguras, menos higiénicas y más propensas a desastres. Entre las demandas de los pueblos originarios de Chile está la de crear un Estado plurinacional. Además, plantean la necesidad de contar con garantías en términos territoriales y el reconocimiento de su cultura y su lengua, entre otras cosas. El modelo de desarrollo chileno es un modelo, el laboratorio del neoliberalismo, pero un neoliberalismo basado en la explotación intensiva de materias primas. Y muchos de esos lugares donde se extraen las materias primas, minerales, forestales o los territorios marítimos, son también territorios indígenas, donde habitan tradicionalmente los pueblos indígenas. Entonces había una tradicional resistencia de las empresas a reconocer derechos de los pueblos indígenas sobre sus territorios. Así, si Chile logra avanzar en los derechos de los pueblos originarios, podría sentar un importante precedente en una región donde estas poblaciones han sido históricamente discriminadas. Otro hito de esta constitución es que será la primera vez en la historia que estará escrita con paridad de género, y también el primer proceso constituyente que ocurre después de la llamada primavera feminista que se ha vivido en los últimos años a nivel mundial. Por eso, para Marcela Ríos, representante de Naciones Unidas en Chile, será muy interesante para el resto del mundo ver qué pasa cuando las mujeres están sentadas en igualdad de condiciones para redactar las nuevas reglas de una sociedad. Y esto es especialmente importante en una región con una participación femenina minoritaria en el poder. Según el último informe de la CEPAL, el porcentaje de mujeres que ocupan carteras ministeriales es del 28.5% en promedio. De hecho, uno de los temas que se espera que esté sobre la mesa es el acceso igualitario de las mujeres al poder, así como la igualdad de salario. Y algunos piensan que la Carta Magna puede llegar a establecer la equidad de género como principio. Esta agenda feminista podría hacer eco en otros países de América Latina, donde la violencia y la discriminación de género ocurren de forma sistemática y donde 2 de cada 3 mujeres ha sido víctima de violencia por razones de género. Y además de estos 3 temas clave, hay una pregunta que muchos se hacen ahora en Chile. ¿Podrá este complejo proceso constitucional aplacar el descontento social en el país? Eso está por verse. Lo que sí ofrece de momento es una posible salida institucional a una grave crisis desencadenada por el llamado estallido social. Ahora se ha creado un espacio para el debate y la escucha,
y eso, según expertos, podría servir como ejemplo a otros países de América Latina que atraviesan estallidos sociales, como por ejemplo Colombia. Otros, como el profesor de Harvard Steven Levitsky, insisten en que se deben manejar las expectativas y advierte que el peligro es que la gente espere que una nueva constitución lo cambie todo. Sin duda, este será un experimento que América Latina y el mundo deberán mirar de cerca, pues independientemente del resultado entregará luces sobre la posibilidad de resolver conflictos y demandas sociales a través de soluciones netamente políticas. Cuando me refiero a la fragilidad y vulnerabilidad y evidente debilidad del Estado y las instituciones de Chile, me surgen así a la rápida dos elementos que en la actualidad como botón de muestra. Primero, la demanda internacional y nacional de aseguradoras de fondos vitalicios que se sienten afectados casi como una expropiación por el hecho de que el Congreso incorporara en el último retiro del 10% de los fondos de pensión a los fondos vitalicios. Aquí queda en evidencia al menos dos cosas. Primero, que la soberanía de Chile está seriamente cuestionada, debilitada, y que el Congreso está inhabilitado por convenios y contratos internacionales para legislar en determinados ámbitos y en contra de lo que ellos denominan sus legítimos intereses. Segundo, que fueron estos, los de siempre, los mismos de siempre, siempre los mismos, quienes nos llevaron a esta situación y otras, por cierto. De aquí se desprenden sin duda grandes desafíos en la redacción de una nueva constitución. En consecuencia, la actual fragilidad, vulnerabilidad y evidente debilidad del Estado y nuestra soberanía es el resultado de un usted sabe quién es. No quiero ser majadero, pero no los olvide. Aunque ellos sí nos tienen a nosotros en la mira. Tal es así que a raíz de los resultados del 15 y 16 de mayo, se les despertó el apetito por intentar recuperar mediante ley obligatoria del voto cierta mayor representatividad y legitimidad que reconocen que no tienen o tienen muy poca al fin y al cabo. Entienden que deben sacar a votar a ese 59% que no votó por cualquier medio, con o sin pandemia, y especulan además que se votará por ellos, ya que hasta ahora no hay alternativa al menos que refleje o interprete los resultados de las elecciones de los convencionales constitucionales. Para eso nos presentan candidatos tal producto de una elaborada cocina tipo MasterChef. 2 cocinas y cada una de ellas con 2 platos. En algún momento intentaron hacer cocina fusión, pero los chefs y los ingredientes no cuajaron y el sabor de la prueba fue agria y ácida. Conclusión, no perseverar. Por ahora. Entonces, si todos están de acuerdo en centrar las energías y recursos en ese 59% de chilenos y chilenas que no votaron el pasado 15 y 16 de mayo, entonces hay que obligarlos. ¿Y qué dicen? A confesión de partes, relevo de pruebas. La diputada Andrea Parra del PPD, presidenta de la Comisión de Gobierno, argumenta así. Ponga atención. Debemos enmendar uno de los peores errores de cálculo de la política chilena, el voto voluntario, para retomar la tradición del voto obligatorio. A una década, añade la diputada Andrea Parra, de esta innovación nos ha traído los peores índices de participación. Cierre comillas. Así, sencillito, ni se despeina, así despacha esta declaración. Ella, de la clase política, endosa todas las penas del infierno a la no participación electoral de los ofertones de ellos y omite que la abstención en buena parte es producto precisamente de la mala política que ella precisamente representa, sin probidad, sin ética, ni transparencia, con corrupción, partidos convertidos en sociedades, en pymes, al decir de Transparencia Internacional. Los resultados del 15 y 16 de mayo la desmiente categóricamente y parece no darse por enterada, ni su partido tampoco. Los resultados, sin embargo, son elocuentes. Excluyeron de la Convención Constitucional a connotados militantes de todos los partidos políticos, incluyendo el PPD, precisamente porque no se les quiere en esa instancia. Fueron prácticamente eliminados. No se les tiene confianza ni tampoco tienen credibilidad. Y tampoco confianza en la CUT, que en estos días está de elecciones y presentó ni más ni menos que 22 candidatos. Tome nota,
Ninguno de ellos fue electo para la Convención Constitucional. Veredicto electoral, efecto paliza para la CUT. Quizás entonces sea oportuno mirar por el retrovisor de la historia. Esta es la antidemocracia, esta es la política neoliberal económica que se aplica en Chile y que necesita una democracia excluyente, limitada. Asunto no solo denunciado por nosotros, sino también por la propia Conferencia Episcopal. Reforma electoral, has preguntado tú. Aquí se pregunta qué opina la Concertación, qué opina la derecha sobre reforma electoral. ¿Qué opina la gente? ¿Cuándo se va a hacer participar en esta política? En la política de hoy, en la política y los consensos, bueno, a la mayoría. La representan los partidos políticos, naturalmente. No solamente los partidos políticos, estás equivocado. Nosotros como partido queremos representar una parte de la población, pero a una parte. Pero ni siquiera todos los partidos representamos la totalidad de la población. Esa es la concepción equivocada. La política hecha por determinados partidos y pretender... ¿Quién les ha dicho a ustedes que tienen la verdad? Que el bipartidismo va a asegurar la estabilidad democrática. Pero esto es una visión de una parte del escenario nacional. La derecha chilena y los controladores del Estado y del modelo chileno avalado por la Constitución están recién intentando recuperarse de la resaca electoral. La semana pasada aquí en Tribuna Ciudadana les dimos a conocer la diatriba de Patricia Maldonado en contra del presidente de la República. Repase ese video si tiene la opción. Es un video de rabia, pero no de impotencia. Es una intervención de furia por demanda de acción ante la inacción del presidente. Por ello, no me sorprende que el registro que les comparto a continuación sea solo el eslabón de una cadena que recién comienza a mostrar su tonalidad y color. La campaña del terror ya comenzó y viene en aumento sin pausa y con muchos recursos. Por ello mismo es la batalla electoral por obligar al voto. Por lo mismo es que el 59% de los chilenos y chilenas que no votaron ahora sí existen y son de carne y hueso. Antes no les importaban, eran NN. Por eso mismo que por el otro lado no dudan en avanzar en las proclamas más osadas y temerarias. La derecha chilena y los controladores del Estado y del modelo chileno avalado por la Constitución están recién intentando recuperarse de la resaca electoral. Ponga atención. Les habla Alex Briger, exoficial en retiro. La verdad es que estoy absolutamente consternado con los resultados de las elecciones y estoy demasiado triste y demasiado apenado por la actitud que tienen cada uno de los militares en retiro, que pueden hacer muchas cosas por este país, que no se atreven, que no tienen los pantalones suficientes como para golpear la mesa, pero sí cuando estaban en las filas del ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea, de Carabineros, se creían pantalonudos y se creían gente que podía hacer algo por este país. De hecho, y no me cabe la menor duda, que lo hicieron. Hoy día es un día crucial. Estamos a 30 días de poder cerrar las inscripciones. Necesitamos a lo menos 500 personas por cada una de las regiones para poder constituirnos como partido. Nosotros no somos de izquierda ni de derecha, siempre lo hemos dicho, pero sí somos gente que somos patriotas, que creemos en un sinnúmero de cosas que a los militares, a los civiles y a cada uno de los integrantes de esta sociedad los motiva, porque quieren su país. Pero lamentablemente estamos en una condición en que no quieren despertar. Quieren seguir en la piscina con agua caliente o al alero del jacuzzi. ¿Qué están esperando? Por favor, ¿qué están esperando? ¿Que les deterioren sus pensiones en Capredena? ¿Qué están esperando? ¿Que el hospital militar y los beneficios que tienen se vayan a la mugre? ¿Qué están esperando? ¿Que las mujeres salgan a gritar por ellos como lo hicieron las mujeres los carabineros en algún tiempo? ¿O que las mujeres el año 73 fueran a tirarle maíz a los cuarteles? ¿Qué están esperando? Que resucite la gente Patria y Libertad y esa gente levante la bandera para defender sus campos, para defender lo que se habían ganado. ¿Eso están esperando? ¿O están esperando que las Fuerzas Armadas reaccionen ingenuamente
¿cierto? Como lo hicieron el año 73 y paguen un costo altísimo ante la sociedad. ¿Eso están esperando? Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Lamentablemente, lo que va a pasar es que nos vamos a ir a la cresta como país. Nos vamos a ir a la mugre. Y ahí recién ustedes se van a dar cuenta cuál era su función social, su función patriótica hacia su gente, su país, para poder entender lo que nosotros queremos que ustedes hagan, no por nosotros, que hagan por su país. Hoy día estamos en una condición tremendamente delicada. No tenemos a Parera, no tenemos al general Núñez, no tenemos absolutamente líderes como Cortés Villa, que golpeaban la mesa y decían las cosas absolutamente sin ningún tapujo. Y a algunos les costó el retiro, pero eran pantalonudos. Muchos de ustedes los aplaudían, los idolatraban, y se sentían respaldados, y se sentían que eran sus líderes, sus jefes, y eran la gente con el cual ustedes podían ir a la guerra. Ahora tenemos el barco, o tenemos el buque, o tenemos el tanque, o tenemos el avión, para poder despegar. Pero sin ustedes no podemos hacerlo, les repito, sin ustedes no podemos hacerlo. Tienen familia, tienen hijos, tienen nietos, tienen sobrinos, tienen esposas, tienen toda la gente del círculo que los rodea. Si ustedes no son capaces de traspasar su pensamiento, su voluntad y la forma de cómo tenemos que guiar este país y darle una tranquilidad a toda esa pobre gente que ha votado, ¿cierto? Y que cree todavía que va a haber una hada madrina que va a venir a despertar las conciencias, están equivocados. Ustedes son los que tienen que proyectar esto. Los militares, los civiles, la gente de derecha, la gente de bien, los patriotas, ¿cierto? Si somos capaces de sumar nuestras familias, nuestros hijos, nuestros nietos, uno a uno, y obligarlos a que se inscriban, créanme que vamos a lograr la meta, créanme. Si no, no nos quejemos. Si no, quedémonos en la casa, viendo los matinales, viendo cómo se destruye el país, sin hacer absolutamente nada. O se ponen los pantalones ahora, o va a ser tarde. Por lo mismo que el voto voluntario de ese 59% más el 41% que sí votó, es la mayor expresión del tipo de Estado y democracia que queremos y nos merecemos. Para tener esa democracia es esencial que el proceso constituyente sea realmente participativo. Es un proceso de discusión popular que busca desbordar el proceso constituyente institucional y que se inicia con la revuelta social del 18 de octubre. Es la forma de hacer valer las propuestas y reivindicaciones que queremos ver reflejadas en la nueva Constitución. Todos, todas y todas las personas, organizaciones o movimientos sociales dispuestos a mantener la movilización social mediante el debate de ideas y con respeto a nuestras diferencias. Cuanto antes organízate en asambleas y reuniones presenciales o virtuales e ingresa a www.asambleapopularconstituyente.cl para encontrar material de apoyo y de orientación que te ayudará a desarrollar el proceso, a levantar la organización popular para construir un nuevo Chile. Esta fue su Tribuna Ciudadana Semanal. Hasta el próximo sábado.